chicos, buen día. Este videito nos va a ayudar a aclarar un poquito las dudas de la secuencia de la semana 5, exactamente el 17 de febrero, para octavo y noveno. En esta ocasión se está trabajando los temas de adverbios de frecuencia y secuencia, y además de eso hay que tener presente que hay una estructura como tal de las oraciones en unos tiempos que son las que nos ayudan a formar oraciones. Inicialmente acá vamos a ver que nos explican cuáles son los adverbios de frecuencia y secuencia, nos dicen que realmente se utilizan como para nombrar una determinada actividad o acción según una frecuencia que se hace, siempre, usualmente, generalmente, frecuentemente, a menudo, algunas veces, bueno, entre otras. La primera explicación es basada en el presente simple. El presente simple no es el verbo to be que utiliza ser o estar, sino que simplemente utiliza el auxiliar do y das. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, tener presente que son dos formas de hacer las oraciones o diferentes formas del presente. Presente del verbo to be y presente simple. Entonces, empecemos. Es importante para la solución del segundo punto que tengamos en cuenta cuál es la estructura que tiene el presente simple al agregar adverbios de frecuencia y secuencia en los modos afirmativo, negativo e interrogativo, ¿cierto? Entonces vamos con el presente simple utilizando los adverbios de frecuencia. Entonces nos dicen que hay una forma de utilizarlos, ¿cierto? En las oraciones afirmativas tendríamos la siguiente estructura, o como le digo yo, fórmula. Iría el sujeto, el frequency adverb, que es el adverbio de frecuencia, iría el verbo principal y por último el complemento. Entonces veamos, acá tenemos por ejemplo esta oración. I always study. El complemento sería after class. Ahí tendríamos I como sujeto, always como adverbio de frecuencia, study o study como verbo principal y after class como complemento. ¿Qué nos dice esta oración? Yo siempre estudio después de clase. Ahí nos quedaría la estructura afirmativa. Entonces vamos a ver cómo es la estructura negativa del presente simple con los adverbios de frecuencia. Para esta ocasión nos dice, ¿cómo es presente simple? Yo les dije ahorita que se utiliza un auxiliar que es do para las primeras y segundas personas y das para las terceras personas. Entonces en este caso nos quedaría de la siguiente manera para la negación. Sujeto, vamos a para que nos quede. Sujeto, auxiliar do o das, la partícula not, que sería la negación, luego seguiría el frequency adverb o el adverbio de frecuencia y verbo principal más complemento. Está volviendo más larga la fórmula. Entonces, viendo esa estructura, voy a mirar y empiezo. El pronombre, perdón, entonces sería yo, ¿cierto? Auxiliar do o das. Sabemos que para las primeras y segundas personas es do. Entonces agrego do. La partícula no. Es muy importante recordar, para los que tengan presente eso, que podemos hacer una contracción. Entonces nos quedaría don't, y ahí estaríamos diciendo do not, don't. ¿Listo? Así como está en el taller. Entonces, not, el adverbio de frecuencia que sería always, el verbo principal que es study, y el complemento que sería after class, como me cupo. Bueno. Entonces tengo sujeto, auxiliar do, partícula not, adverbio de frecuencia, verbo principal y complemento. Para la forma interrogativa, tenemos el uso del auxiliar do y das también. Y siempre el auxiliar se antepone del sujeto. Ustedes saben que eso siempre cambia. También el verbo to be y en muchos de los tiempos y modos de oraciones, en la forma interrogativa, siempre va a haber ese cambio. Entonces, ahí tendríamos auxiliar, do o das, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal, complemento y lo más importante, el symbol question o el signo de pregunta. Pregunta en inglés, sin signo de pregunta no es pregunta. ¿Listo? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Auxiliar do, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal, complemento, que es after class, y por último el symbol question. Esa
Estas tres son las fórmulas o la estructura en la que podemos hacer las oraciones en presente simple con los adverbios de frecuencia. Esto nos va a servir mucho para la solución del segundo punto, el verbo to be. Con el verbo to be nos dice, cuando queremos utilizar un adverbio de frecuencia con el verbo to be, la oración tiene una estructura distinta a la que hemos visto anteriormente. Entonces, en el caso de las oraciones afirmativas, lo ponemos acá, adverbio de frecuencia, más el verbo to be. Listo. En la forma afirmativa nos da la siguiente estructura: sujeto, verbo to be, que es estar, adverbio de frecuencia y complemento. Por ejemplo, tú estás, usemos acá, puede ser usualmente, sí, usualmente en casa. Sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y todo eso debe ser el complemento. En la forma negativa, sujeto, verbo to be, partícula not, adverbio de frecuencia y complemento. Verbo to be, partícula not, adverbio de frecuencia, complemento. Y en la forma interrogativa, me quedaría de la siguiente manera la estructura: verbo to be, sujeto, frequency, adverb, complemento más single question. Sujeto, adverbio de frecuencia, complemento y single question. Si nosotros analizamos el segundo punto del taller, nos indica que debemos completar las oraciones utilizando los adverbios en inglés y utilizando bien el verbo en paréntesis. ¿Qué nos están pidiendo ahí? Que coloquemos el verbo y el adverbio según la estructura del presente simple bien, ¿cierto? Miren que me colocan el adverbio y luego me colocan el verbo, o me colocan el adverbio y luego el verbo, están en desorden. ¿Qué tengo que hacer yo? Darle realmente la estructura que tiene esa oración. Si nosotros analizamos las oraciones en español, no hay ninguna que diga estoy o soy. Eso quiere decir que esas oraciones no están en verbo to be, porque el verbo to be es ser o estar. Entonces ahí aplicaría la explicación inicial que nos da el taller, que es presente simple con adverbios de frecuencia, y es con esta estructura la que están en los cuadritos. Vamos a hacer la primera oración para ver si me hice entender. Teniendo en cuenta el presente simple para desarrollar el segundo punto, ya que si miramos la estructura o la forma en la que están las oraciones en español, en ninguna dice soy, estoy, es, está, por lo que este segundo punto está enfocado en el presente simple y no en el verbo to be, que es ser o estar. Entonces vamos a aplicar, si vemos esta oración no está ni en interrogativa ni en negativa, es afirmativa, entonces vamos a aplicar la formulita que tenemos del presente simple para el verbo de frecuencia en la forma afirmativa. Entonces sería así: nuestra es our o our, maestra es teacher, estamos enfocados en el sujeto, ¿cierto? Nuestra teacher. La señora Jones, entonces Mr. Jones. Todo esto hace parte del sujeto. Estamos hablando de la señora Jones, nuestra maestra, la señora Jones es el sujeto. Ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Resaltado. Vamos ahora al adverbio de frecuencia, porque lo que sigue en la estructura, una fórmula, es adverbio de frecuencia. Entonces acá tengo el adverbio de frecuencia, aquí, nunca, ¿cierto? Nunca es never. ¿Listo? Y ahora, según la fórmula, seguiría el verbo principal. El verbo principal es llegará o llegar, porque aquí no nos sirve llegará, porque nosotros no estamos hablando en futuro, sino en presente. Entonces sería el verbo llegar. El verbo llegar es arrive. Ahí está el verbo principal. Entonces llegará es arrive, ¿cierto? Y el complemento, que lo tenemos acá, este sería el complemento, sería tarde a las lecciones, que sería late to the lesson. Tarde es late, a es to, las es de y lecciones es lessons. ¿Listo? Entonces la oración quedaría así, teniendo en cuenta la estructura afirmativa del presente simple con los adverbios de frecuencia y como nos indica el taller que nos da el adverbio y el verbo entre paréntesis. Tenemos que tener presente esta estructura tanto en la forma afirmativa, negativa e interrogativa para poder darle solución a ese segundo punto. Quedaría our teacher, Mr. Jones, never arrived late to the lesson.